Muy bien, hermanos. Pues bien, hermanos, en esta ocasión vamos a hablar acerca de un pasaje muy conocido, un pasaje que inclusive cuando somos niños, o nuestros niños de nuestra iglesia regularmente lo estudian. Es acerca del ciego Bartimeo. Es un sermón que, pues bueno, yo he escuchado como unas 4 o 5 quizás más predicaciones de este pasaje del ciego Bartimeo. Y bueno, el título de esta mañana le pusimos ¿qué aprendemos del ciego Bartimeo? Porque seguramente en este pasaje que vamos a leer hay muchas cosas que podemos aprender y como muy buenos cristianos debemos de seguir de este hombre. Entonces vamos a leer la lectura devocional que se encuentra ahí en Marcos 10 del 46 al final. Entonces aquí está en la pantalla. Vamos a leerlas todos al unísono, ¿no? ¿Les parece? Dice la palabra de Dios así. Voy a dar oportunidad a algunos hermanos que están todavía buscándole sus Biblias, pero dice la palabra de Dios así en Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hagamos una oración, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por esas enseñanzas. Y te pedimos, Señor, que esto transforme nuestras vidas y que los dichos de mi corazón sean agradables, así como los pensamientos de mi corazón. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 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 Bien, hermanos, entonces, como decíamos ahorita, este es uno de los pasajes más conocidos desde que somos pequeños, muy mencionado, ¿verdad?, en la Biblia. Y siempre que abrimos la Biblia, y creo que está en nuestro plan de lecturas, pues nos deleitamos, ¿verdad?, con este pasaje, ¿verdad? Y hacemos memoria de muchas, a lo mejor de algunas enseñanzas, de algunas meditaciones, ¿verdad? Entonces, hoy le llamamos el título ¿qué aprendemos del ciego Bartimeo? Y bien, hermanos, como veo mencionamos, este es uno de los, narración, este milagro de Jesús se presenta en tres libros, en 3 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas. Y aunque difieren y algunos dan información diferente, el jueves por ahí mencionábamos que algunos de ellos hablan de dos hombres, y los otros 2 narran que era un hombre. A mí me llama mucho la atención de que Marcos y Mateo hablan que saliendo de Jericó, ¿verdad? Y hay otro evangelista, Lucas, que dice entrando a Jericó, ¿verdad? Entonces, inclusive ahí podemos ver alguna diferencia, saliendo de Jericó y entrando de Jericó. Por ahí me llamó la atención y estuve investigando un poco y hablaba y decía de que pues en Jericó, o más bien en Jericó, hay dos lugares o hay 2 poblados. El antiguo Jericó, el que había derrumbado Josué, ¿se acuerdan ustedes cuando leemos Josué desde que las ruinas quedaron? Esa quedó como parte abandonada, ruina, y estaba la nueva Jericó. Entonces es muy posible que los 2 evangelistas hablaban o ponían de referencia a ese Jericó, a las ruinas de Jericó, y el otro evangelista a la nueva Jericó. Y según ahí la información es de que esos 2 poblados están alrededor de unos 2 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces pues realmente eran minutos, ¿verdad?, de diferencia caminando. Pero bien, hermanos, volviendo a nuestro pasaje, este milagro de Jesús es el último milagro que se presenta en el libro de Marcos. Marcos tiene o menciona 18 milagros, la mayoría de ellos son de sanidad. Ese es un milagro de sanidad, y este milagro lo hace Jesús cuando iba a Jerusalén para ser entregado, es decir, ya él iba hacia arriba. Y bueno, es un muy buen ejemplo, ¿verdad? Porque él, en este capítulo 10
que Jesús les acababa de decir a sus discípulos, el Hijo del Hombre vino para servir. Y es muy bonito, hermanos, cuando estos tipos de testimonios se dan, y más bien está la enseñanza explícita diciendo el Hijo del Hombre vino a servir, pero qué hermoso es cuando aparte de las palabras que el Señor decía, lo manifestaba o lo testificaba en acción, ¿verdad? Y Él venía a servir pues a este hombre. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nuestras palabras, que nosotros podamos hablar de la palabra de Dios, pero también la podamos acompañar por nuestras acciones, ¿verdad? Por nuestro testimonio. Y bueno, hermanos, en este capítulo número 10, no quisiera que que tuviéramos presente esto, ¿verdad? Y que en este capítulo 10, ¿se acuerdan que también se leyó hace unos versículos atrás, habla del joven rico? Y es muy bonito porque es una muy buena comparación, ¿verdad? Un joven rico que todo lo tenía y un pobre ciego que nada tenía, que solamente tenía una capa. Pero los dos hermanos fueron a buscar a Jesús, ¿verdad? Tanto el hombre rico como el pobre fueron a buscar a Jesús. Y lamentablemente el rico se fue muy triste y el pobre se fue muy alegre, ¿verdad? Entonces son comparaciones muy hermosas, ¿no? En ese mismo capítulo, solamente unos versículos de diferencia. Y también está la petición de Santiago y Juan, está intermedia entre estas dos narraciones. ¿Se acuerdan ustedes que Juan y Jacobo le decían, oye, lo llamaban a Jesús por separado, y le decían, oye, queremos hacer una petición, ¿qué te parece? Que ya cuando estemos allá arriba, uno se siente a tu diestra y el otro a tu izquierda, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa petición, verdad? Y la contestación de Jesús. Bueno, hermano, creo que todo esto va enlazado, el evangelista lo enlaza muy bien, Marcos, ¿verdad? Y bien, como decíamos, esta Jericó estaba como unos 25 kilómetros de Jerusalén, entonces ellos iban subiendo, ellos iban hacia el camino a Jerusalén cuando sucede esta acción. También otra frase que me llama mucho la atención de Marcos, ¿verdad? Marcos pues hace su narración, hablaba cuando el hermano estaba en la semana, ¿verdad? Y decíamos, pues Marcos escribió el Evangelio, dicen las Escrituras, que Pedro le contaba, le decía, oye, mira, no pasó. A otros dicen que Marcos seguía ahí muy de cerca, algunos dicen, pues que a lo mejor era aquel niño, ¿verdad? Que le llevó los 5 panes y 2 pececillos. Otros dicen por ahí que fue aquel niño también que se le cayó la túnica, ¿verdad? Cuando estaba él iba siguiendo a Jesús. Entonces algunos se atreven a decir esa información, no es una seguridad, pero las Escrituras dicen que Marcos andaba cerca, ¿verdad? Que era un joven, y pues Pedro le iba dictando todas las cosas. En cuanto a Lucas, pues él escribió de una forma muy documentada, ¿no? Sabemos que Lucas era todo un documentista, un notario, ¿verdad? Que anotó todo y le dio cierta validez y así escribió las cosas. Bueno, pues Marcos habla de que Bartimeo, lo dice Bartimeo, el hijo de Timeo, ¿verdad? Es decir, si el Evangelio de Marcos se escribió, no sé, 80 años, ¿verdad? Después de la muerte de Jesús, muy probablemente, dicen aquí algunos escritores también, de que el escritor estaba diciendo, bueno, ¿se acuerdan? Ustedes conocen actualmente a Bartimeo y a Timeo, que están atendiendo iglesias primitivas, es decir, con esa referencia que ponía el escritor a Bartimeo, el hijo de Timeo, es que en ese tiempo eran gente conocida, entonces por eso se supone, ¿verdad? También es parte de la historia, de que estas personas habían sido tan convertidas que actualmente seguían profesando a la palabra de Dios, ¿verdad? Así como lo menciona Marcos. Bartimeo, el muy conocido hijo de Timeo actualmente, ¿verdad? Bueno, hermanos, entonces entrando un poco a lo que es este pasaje, pues Bartimeo, las características de Bartimeo es que era ciego, es que era pobre, ¿verdad? No tenía nada, estaba obligado a mendigar, ¿no? Qué triste, ¿verdad? Y estaba en un camino. Su condición física, por esas características, él no podía ir a Jerusalén e ir a las fiestas allá en aquel lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su situación se lo impedía. Además también estos pecados eran vistos en aquel tiempo como más bien estas deficiencias, pues eran consideradas como parte de su pecado, ¿verdad? Entonces no podían acercarse al camino. Solamente dependían de la gente que caminaba por ahí y pues de que les diera algo de dinero, ¿verdad? Y bueno, si nos ponemos a pensar que nosotros sin Cristo, hermanos, pues somos unos Bartimeos, o éramos unos Bartimeos, ¿verdad? Nosotros éramos ciegos, o sea, espiritualmente. Nosotros somos pobres, o éramos pobres espiritualmente. Inclusive sin Cristo, hermanos, estamos obligados a pedir pues lo que le sobra a la gente, ¿verdad? Entonces esta condición de Bartimeo es muy parecida
a nuestra vida cristiana. Por eso ahí es importante aprender tres cosas importantes en este pasaje, ¿no? La primera de ellas es que tenía un fuerte deseo de conocer a Jesús. Ese es el gran primer punto que nosotros podemos ver aquí en ese sermón, ¿verdad? Omar. El primer punto, Omar, es tenía un fuerte deseo de conocer a Jesús. Y no sé, hermanos, cómo está nuestro deseo de conocer a Jesús, ¿verdad? Si es que nosotros también nos veamos nuestra vida y qué tanto sabemos de Jesús. Bueno, pues Bartimeo sabía bastante, ¿verdad? Primeramente, pues él estaba ahí en ese lugar. Imagínense ustedes un camino, ¿verdad? No era una avenida Constitución a las 2 de la tarde, ¿verdad? Tenía un paseo de los Leones, ¿verdad? A las 9 de la mañana. Era un camino, me imagino que de tierra, donde pasaba la gente frecuentemente, ¿verdad? Porque era el camino hacia Jerusalén. Y en ese momento, pues como era una festividad importante, decían, oye, pues si yo vivo de las ofrendas que me da la gente, o de las limosnas, y hoy van a pasar muchos, ¿verdad? Y van con un corazón, pues, en teoría concrito, alegre, pues es probable que estos días me den mucho más limosna, es un día especial. Pero, sin embargo, él sabe que además de eso, que iba a pasar por ahí un peregrino especial, ¿verdad? Una personaje, una oportunidad irrepetible, hermanos, para Bartimeo. Él así lo consideraba, ese era su deseo. Pues bueno, hermanos, yo también creo que si nosotros venimos aquí al templo hoy, estamos aquí reunidos, hermanos, es una oportunidad imperdible, ¿verdad? Cada vez que nos acercamos a la casa de Dios, o cada vez que abrimos nuestra Biblia para meditar en la palabra de Dios, es una oportunidad imperdible. Bartimeo estaba privado de la vista, no podía ver. Imagínense, él no podía ver las obras de Jesús que él hacía. No, ni siquiera podía ver a Jesús ni a sus discípulos. Sin embargo, lo que le decía a la gente, lo que le platicaba de él, me imagino que la situación, todos los milagros se empezaban a esparcir, ¿verdad?, entre la gente, y él creía solamente por lo que la gente le decía. Es decir, creo que la fe de Bartimeo era muy fuerte y muy sólida, ¿verdad? Y es algo parecido a lo que nosotros actualmente vivimos, ¿verdad? Porque nosotros creemos todo lo que dice en la Biblia por fe. Y bueno, hermano, muy extraño, ¿verdad? Porque aunque ahorita vamos a ver cómo Bartimeo reconoce a Jesús, ¿verdad? Y lo reconoce de una forma muy especial. Era un hombre ciego físicamente, hermanos, pero sin embargo tenía mucho más claridad que los escribas y los grandes rabinos que estaban en el templo, ¿verdad? Ellos decían, no, pues no es Dios, ni siquiera es el Mesías esperado, ¿verdad? Entonces, primeramente, lo reconoce como una persona especial, ¿verdad? Ese es el primer punto. Bueno, en este punto, pues, divido esos subpuntos. Después, algo también importante en la vida de Bartimeo es que lo reconoce como rey. Dice, este es el verdadero hijo de David. O sea, no era algo sencillo, era el Mesías anunciado. Es decir, el pueblo esperaba por años, ¿verdad? Largamente esperaba un rey que liberara a Israel. El Salvador del mundo era el que estaba la gente esperando. Y aunque muchos no sabían quién era, bueno, pues Bartimeo, él tenía esa confianza y seguridad de que este era el hijo de David. Entonces es importante, ¿verdad? No estaba reconociendo solamente un gran personaje, sino estaba reconociendo al heredero del trono. Y aún así, aún más, hermano, lo reconoce como Dios. Porque la forma en que le pedía a Dios, ahorita decíamos en la mañana, en el primer canto, ¿verdad?, que entonamos, decía, ¿qué es lo primero que pidió Bartimeo? Misericordia, ¿verdad? ¿Usted conoce alguna vez que ¿cuántos reyes son, hermanos? Son el hijo de David. Pues por ahí vamos a investigar el dato bien, hermano. No quiero dar un número porque me vaya a equivocar. Pero ninguno de ellos se le fue y le pidieron, rey, danos la vista, ¿verdad? Rey, ¿verdad? Un milagro de esto, ¿verdad? Entonces, él conocía ese poder de deidad. Entonces, Bartimeo conocía tanto a Jesús que sabía que era una persona especial, que sabía que era el descendiente de David y que tenía deidad, ¿verdad? Había un poder de Dios en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, es importante. Poca gente como Bartimeo, quizás la mujer samaritana y algunos otros tenían ese reconocimiento de Dios. Y bueno, también otra gran fuerza de Bartimeo es que no hizo caso a la gente, ¿verdad? Es decir, él ya estaba muy convencido de esto y no hizo caso a la gente que le decía, porque si ustedes qué es lo que él gritaba, decía,
Decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente que estaba por ahí le decían, cállate, oye, callen a ese, no lo dejen hablar. ¿Y qué hizo Bartimeo? Dice que hablaba con más fuerza, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hablando con mucho más valentía. Y bien, hermanos, pues cada vez que una persona se quiere acercar a Jesús, hermanos, siempre va a haber oposición. No sé si ustedes lo han experimentado en casa, lo han experimentado con sus amigos, con su familia. Cuando alguien quiere acercarse a Jesús, va a haber gente que le diga, no, espérate, no es el momento, estás muy joven. O puede ser, no, ya estás muy grande ahorita para ese tiempo, ¿verdad? Va a haber mucha oposición, ¿verdad? Lo que ahorita también mencionábamos, ¿verdad? Entonces este primer gran punto, hermanos, es de que podemos aprender de Bartimeo, es que tenía un gran conocimiento de Jesús, hermano. ¿Cómo está nuestro conocimiento de Jesús, hermano? Conocemos también su poder, conocemos en la Biblia que es el Mesías esperado, conocemos todo lo referente a que es precisamente Él el que toda la Biblia ha sido escrita para describir a la persona de Jesús. Bien, el segundo gran punto que podemos aprender nosotros de Bartimeo es que hacía a un lado todo aquello que le estaba estorbando, ¿eh? Dice el versículo 50, él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Entonces esto el evangelista también lo narra muy bien. Yo estuve leyendo los tres diálogos de Mateo, Marcos y Lucas. Me gustó más el de Marcos, ¿verdad? Dice, hay tres verbos que se ven muy hermosos, muy, ¿cómo se dice? Una manera imperativa. Dice, arrojó, se levantó, y más bien en acción, ¿verdad? Arrojó, se levantó y vino. Entonces yo me quiero imaginar a Bartimeo, una persona muy entusiasta, pese a su condición, a su situación tanto física como económica. Me imagino que se levantó casi como un resorte, ¿verdad? Se arrojó, se levantó y vino. Y esa frase también tan importante, arrojó su capa. Imagínense una persona que está pidiendo dinero. Y lo más valioso para él pues, es su capa, ¿verdad? En la actualidad, su cobija, o a lo mejor su backpack, ¿verdad? Que muchas veces tienen ahí la gente que está pidiendo dinero, pues se lo aventó, ¿eh? Lo aventó, no había cosa que le estuviera estorbando. Y yo pienso que esa capa era tan valiosa, hermanos, como pueden ser para otras personas las casas, las joyas, los lujos, ¿verdad? Pensando nuevamente en esa comparación, ¿verdad? De Bartimeo y del joven rico, pues para lo que Bartimeo era su capa, para el joven rico eran precisamente eso, ¿verdad? Casas, joyas, lujos. Lo que no quiso aventar el joven rico, ¿se acuerdan ustedes que le decía, vende todo? Y entonces él se fue muy triste, ¿verdad? El joven rico. Pero a Bartimeo no le importó, ¿verdad? Y aventó esa capa. Y bueno, hermanos, es hermoso ver esa comparación, ¿verdad? Tanto del joven rico y de Bartimeo. Dice Lucas, allá en el capítulo 14, versículo 33, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y aquí también yo quisiera detenerme, que usted lo piense, y usted no ha renunciado a algo, o a lo mejor todavía hay algo ahí renunciando, ¿verdad? Le puede preguntar al que está al lado suyo, ¿verdad? Dile, oye, ¿a qué no has renunciado? O sea, ¿qué te falta para poder seguir, para convertirte en un discípulo de Jesús? Y hermanos, todos, pobres o ricos, al momento de convertirse a discípulos, no quiere decir que vayan a arrojar todo y tirarlo todo, ¿verdad? Pero debe haber una ruptura en su vida anterior y en su vida nueva, ¿no? Cuando yo era joven, cuando yo era niño hablaba como niño, no, cuando yo era muy joven y empezaba a rebelar, ¿verdad? Porque todos empiezan a rebelar cuando, pues no sé, tendría como unos 20, 21 años y yo decía, no, yo voy a crear mi propia religión. Pensaba, ¿verdad? Porque llegaban a no convencerme algunas cosas. Yo ya hace rato, y empezaba a tener ahí mis artículos de fe, ¿verdad? Y ahorita que, bueno, más bien ayer que estaba yo estudiando este pasaje, decía, mira, retomando aquella vez que obviamente no voy a hacer una religión ya, pero en aquel tiempo decía, mira, una muy buena forma de una buena cláusula, regla, norma de esa religión sería que cuando una persona se convierte a Jesús, debería ser como una venta de garage. Decía, mira, aquí está esto era lo que tenía yo antes cuando no era cristiano y ahora lo pongo aquí a regalar o a vender, porque ya no me sirve, ya soy cristiano, ¿no?
Pensaba en eso un tanto chistoso, ¿eh? No es que sea una realidad, pero lo que sí es verdad, hermano, es que cuando usted se hace cristiano y que usted sigue a Cristo, tiene que haber una ruptura y usted tiene que arrojar algo, ¿verdad? Si no lo arroja, hermano, si sigue siendo la misma persona, pues hay que transformarse todavía mucho más, ¿verdad? Usted apenas está conociendo un poco. Entonces, todo acercamiento a Jesús y todo encuentro con Jesús nos lleva a una ruptura. Y bien, hermanos, y bueno, sí, pensando en esto mismo, ¿verdad? Que no solamente vamos a desecharnos de todo, ¿verdad? Imagínense lo que dijo Zaqueo también ahí en el libro de Lucas. ¿Se acuerdan qué fue lo que ahí está escrito en la pantalla, ¿verdad? Pero Zaqueo dijo, cuando conoció a Jesús, ¿se acuerdan que Zaqueo era un hombre bajo de estatura y se subió a un árbol sicómoro para ver a Jesús? Y tenía muchas ganas de ver a Jesús, ¿verdad? Tampoco, no quería que nada se le impidiera. Y era un estafador, bueno, era un cobrador de impuestos, ¿verdad? Que cobraba de una forma muy severa, ¿no? Y muy inhumana, ¿verdad? A toda la gente, a los contribuyentes. Pero él dijo, voy a dar la mitad de mis bienes, ¿verdad? A los pobres. Pues esa conversión de Mateo pues fue muy bien vista por Jesús, ¿verdad? La mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres. Y si de algo defraudar a alguno, ¿qué le dijo Mateo? Se lo regreso, Zaqueo, ¿verdad? Se lo devuelvo 4 veces, ¿verdad? Entonces, tiene que haber quizás no desprendernos de todo, pero sí tiene que haber una transformación, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos a Jesús. Tenemos que también aventar la capa, ¿verdad? Cuando vayamos a buscar a Jesús. Y es algo que debemos de nosotros de pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros debemos arrojar, hermanos? O a lo mejor un pecado, ¿verdad? Que no hemos podido, en la mañana me veíamos, ¿verdad? Que todavía nos seguimos siendo zarandeados por el pecado. A lo mejor hay un pecado que no lo hemos dejado completamente y que nos está estorbando. A lo mejor hay alguna afición a la que a nosotros nos gusta y también nos impide el venir a encontrarnos con Jesús. A lo mejor es un trabajo, ¿verdad? Que también le dedicamos mucho tiempo, o son algunos círculo de amistades. Entonces identifiquemos qué es lo que nos está estorbando, ¿verdad? ¿Qué es esa capa que nosotros tenemos y que debemos de ir a arrojarla, ¿no? Hechos 2, hermanos, Hechos 12:1, que ya muy pronto, yo creo que ya en un mes y medio ya unas 2 semanas más vamos a estar viendo Hebreos 2:11 en la mañana, ¿verdad? Y luego vamos a ver Hebreos 12, que son 2 capítulos hermosos. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo un dolor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es un versículo muy hermoso, ¿no? Es uno de los favoritos de mucha gente, sobre todo yo creo que de la gente, pues los corredores, ¿verdad? Yo tenía un amigo que ya está en la presencia de Dios, pero era un corredor, que fue uno de los que me invitaba cuando yo no corría todavía. Él me decía, oye, pues corre. Y una vez le escuchaba un sermón de ¿verdad? Diciendo, oye, pues así como el corredor busca la ropa más ligera, inclusive cuando el maratón es aquí en Monterrey, se corre ahí como por la segunda semana de diciembre, ¿verdad? Del 10, 12 de diciembre, dependiendo del domingo, y es muy común ver sudaderas tiradas en la carretera, los 42 kilómetros, ¿verdad? La gente, como son días de frío, pues la gente empieza a correr con una camiseta o una sudadera o una chamarrita. Y la gente a los 10 kilómetros lo empieza a arrojar, ¿verdad? Las empiezan a tirar. Así que si usted quiere poner un mercadito, se puede ir detrás de ellos y empezar a recoger todo, ¿verdad? Pero van arrojando por el peso, ¿verdad? Van corriendo y dicen, esto me estorba, con esto no puedo respirar, ¿verdad? Con esto no puedo correr, con esto no puedo avanzar, ¿verdad? Pues bien, nosotros también hay cosas que no nos permiten avanzar en lo espiritual, ¿verdad? Algo que tenemos que arrojar, porque apenas vamos como en el kilómetro, no sé, más algunos vamos en el kilómetro, bueno, algunos van en el kilómetro 2, 3, 4, otros ya vamos, no sé, en el 30, algunos en el 35, pero hay cosas que mientras no tiremos eso y arrojemos eso, no vamos a poder llegar a esa meta, ni vamos a poder avanzar, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos aprenderle al ciego Bartimeo? Pues 1, que tenía un gran conocimiento de Jesús, ¿verdad? 2, que hacía a un lado todo lo que le estorbaba. Y el punto número 3, hermanos, que podemos aprenderle a Bartimeo es que experimentó una vida nueva
y que fue transformado. Dice Marcos 10:52, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, dice, y seguía a Jesús en el camino, porque si usted recuerda en los primeros versículos, que usted le lea ahí en el 10:46, por ahí decía que estaba junto al camino, ¿verdad? Bartimeo al principio estaba junto al camino, y termina diciendo el evangelista Marcos, y ya al final le seguía en el camino, ¿verdad? Primero estaba a un lado y después estaba en el mismo camino del Señor. Y aquí también es muy hermoso que una vez que viene el encuentro, ¿verdad? En este pasaje podemos ver esas tres etapas, ¿no? Primeramente cuando él clamaba, el ciego Bartimeo. La segunda etapa es cuando Jesús le hace caso, ¿verdad? y le habla. Y la tercera es ese encuentro que tiene con el Mesías. Y es bonito que el Señor Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y es exactamente lo mismo cuando hablamos de Jacobo y Juan, cuando ellos se fueron con Jesús y les dice, oye, queremos decirte algo, ¿verdad? Es la misma frase que Jesús les dijo, ¿qué quieren que os haga? Y bueno, hermanos, a veces el pastor nos exhorta, ¿verdad? Nos reprende, está bien, ¿verdad? Porque un pastor debe reprender. Pero a veces cuando estamos orando nos dicen, no digan de que como estamos en confianza, ¿verdad? Dicen, no digan de qué necesitan cuando nuestras peticiones de oración, recuerdan. En lo personal, pues yo pienso que sí es bueno decirlo, ¿verdad? Y aquí por lo que veo que Jesús le dice, pues ¿qué quieres que te haga? O sea, tú dime, tú háblame. Y creo que es importante cuando nosotros decimos, hermano, yo quiero orar porque por la operación que voy a tener el jueves. O otros que digan, no, hermano, yo quiero orar para que el Señor arregle todos los papeles y yo pueda estar en Carolina. Es importante, ¿verdad? Y que otra persona diga, no, yo tengo una bronquitis aguda. Es bueno porque nosotros podemos ver el poder de Dios y cae de testimonio, ¿verdad? Yo creo que es una buena, son dos situaciones diferentes, a lo mejor está muy bien decirlo una o dos veces, pero también debe ser nuestra acción el decir nuestra necesidad a Dios, ¿verdad? Y bueno, hermanos, una vez que Jesús, que fue sanado, y Jesús le dice, lo sana, sin embargo Jesús lo sigue acompañando en el camino, ¿verdad? Bartimeo continúa en su camino, muy probablemente hacia Jerusalén con él. Pero aquí el Señor quería tener un encuentro y que Bartimeo expresara su necesidad. Muy seguramente yo pienso que el ciego Bartimeo fue muy parecido a la situación que con la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Había mucha gente, había una multitud alrededor, había cierta prisa, ¿verdad? Porque en aquel tiempo la mujer del flujo, ellos querían llegar con la hija de Jairo, ¿verdad? Que estaba muriendo, había mucha prisa y seguramente no se podía transitar por el camino, y todavía Jesús se detiene. Bueno, pues en esta ocasión era algo parecido, hermanos, era el camino hacia Jerusalén, había cierta prisa de llegar a tiempo. Mucha gente decía, oye, pues ese es el rey, ese es el rey esperado, se va a manifestar el rey. ¿Ustedes creen que no habría prisa de decir, oye, y una persona está empezando a gritar ahí? Pues ¿por qué grita, verdad? Algunos otros decían, oye, espérate, vamos caminando con el rey, nuestro rey. Y una persona le grita ahí de una forma así muy, no tan educada, ¿verdad? Entonces, era mal visto eso, ¿verdad? Sin embargo, Jesús, me imagino que había un griterío por todo el lado, y Jesús se detiene y escucha a una persona de fe. Eso es lo importante, ¿verdad? Con la mujer del flujo Jesús se detuvo porque dijo, aquí hay una persona de fe y me voy a detener. Acá con Bartimeo dijo, aquí hay un ciego, pero que tiene gran fe. Y el Señor quería evidenciar su fe. Por eso nuevamente vuelvo a decir, hermanos, cuando nosotros ponemos en las peticiones, es bueno decir, ¿verdad? Lo que nosotros estamos pensando, porque queremos evidenciar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Y bueno, hermanos, después Jesús le da la vista, ¿vale? Pero creo que esa curación se produce en respuesta a tres grandes cosas, hermanos. Y claro que el Señor Jesús tiene poder, pero esta oración contestada fue primeramente por la fe de Bartimeo. Segundo, porque reconocía que Jesús era el Mesías, es decir, que sabía que había que había poder. Y tercero,
por la petición que hace Bartimeo a Jesús, ¿verdad? La fe, reconocimiento de poder y su petición, hermano. Yo creo que nosotros tenemos alguna petición espiritual, y estoy hablando de una petición espiritual, ¿verdad? Porque eso es lo que nos invitan el Evangelio. Si tenemos alguna necesidad de salvación, si queremos que el mensaje llegue al corazón de alguien que amamos, y si lo hacemos con fe, si lo hacemos reconociendo que Jesús tiene el poder para lograrlo, y si lo pedimos de una forma explícita, vamos a alcanzar grandes resultados, ¿verdad? Como lo alcanzó Bartimeo. Imagínese usted Bartimeo, una vez que él no sabía cómo era Jesús, no sabía cómo eran sus discípulos, no sabía si iba en un caballo, no sabía si venía vestido como rey, no sabía, a lo mejor podía decir, es una persona que tiene poder, o a lo mejor decía, oye, pues a lo mejor es una persona como un ángel. Imagínense cuando le quitan, cuando él recibe la vista, ¿ustedes qué creen, piensan que se haya imaginado o haya visto con Jesús? ¿Se habrá defraudado de su persona? No, ¿verdad? Él no sé si habrá tenido algo. Muchas veces cuando hablamos de predicaciones y pensamos en que en el cielo van a ser las cosas muy diferentes, pero yo creo que yo lo he mencionado varias veces y muchas personas que también han bajado un tema, que cuando yo voy al cielo voy a buscar a esta persona, ¿verdad? Voy a buscar, algunos dicen voy a buscar a Pedro, voy a buscar a Timoteo. A mí me gustaría mucho buscar a Bartimeo, ¿verdad? Decirle, oye, ¿cómo sentiste, ¿verdad? Cuando viste la vista? ¿Qué te pareció el Señor Jesús y sus discípulos? Pero yo creo, hermano, a lo mejor cuando el Señor venga, reine 1000 años, vamos a tener la oportunidad, ¿verdad, hermano? Vamos a tener 1000 años, hermano. Entonces vamos a poder buscar a mucha gente, ¿verdad? Y que nos aclare cosas o aprender de ellos. Pero yo pienso que a él no le importó si él esperaba otra situación de Jesús o no, porque dice que él lo siguió en el camino y lo siguió glorificando, ¿verdad? Entonces él no quedó defraudado, él se sintió agradecido. Y creo que también esa es otra de las grandes, ese es el gran tercer punto que debemos de aprender de él, ¿verdad? Ser una persona transformada y agradecido. No sé si alguno de ustedes se haya sentido a veces favorecido por Dios, que Dios le haya sacado de algún problema, que Dios haya cambiado su vida, que Dios haya hecho algo por usted, y después por ahí viene el abandono, ¿verdad? Decimos, oye, pues ya solucionó mi problema, pero ahora tengo otras ambiciones. Pues no, hermano, yo creo que cuando una vez hemos encontrado que Jesús nos ha salvado y nos ha librado del pecado y la muerte, no tenemos otra cosa más que ser agradecidos y seguirle a Él en el camino, así como lo hizo Bartimeo. En el camino que es el camino de Dios, ¿verdad? Si nosotros seguimos una vez que Dios nos ha salvado y le seguimos ahora en Él en el camino, vamos a seguir siendo bendecidos y siendo también de bendición para otras personas, ¿verdad? Entonces, hermanos, no sé si quedan bien esos 3 puntos, si usted me los puede repetir por ahí, que no los ponga acá Omar, ¿verdad? Pues se acuerdan de las 3 grandes lecciones que podemos aprender de Bartimeo. Un fuerte deseo de conocer a Dios. Es el primero, tener un fuerte deseo de conocerlo. Por eso venimos los domingos para aprender más, ¿verdad? Estamos estudiando Hebreos porque tenemos un fuerte deseo de conocer a Jesús. El segundo punto, hermanos, quitar lo que nos estorba, arrojar nuestra capa, arrojar nuestro pecado, arrojar lo que nos estorba para buscar a Jesús. Y el tercero, una vida nueva. Tener una nueva vida, ¿verdad? Cambiar completamente, rotundamente. Muy bien, hermanos, entonces es tiempo de nuestra oración. Y a mí me gustaría que el hermano Esteban nos despidiera en oración, pero que se ponga de pie toda aquella persona que realmente quiere tener más entusiasmo en venir a la presencia de Dios, aquel que se ponga en pie, aquel que quiere arrojar lo que le está estorbando, y que se ponga en pie aquel que está agradecido y que decida seguir a Cristo en el camino, ¿verdad? Señor Dios y Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por la lección que nos has hecho aprender esta mañana a través de tu siervo. Gracias, Señor, por hacernos reflexionar no solo en el deseo que debemos de tener cada día en nuestras vidas
de seguirte fielmente, con entusiasmo, Señor, de poder ser usados por ti, sino también, Señor, que aprendamos a dejar a un lado todo lo que nos estorbe para seguirte, Señor. Quita de nuestras vidas lo que tú sabes, Señor, que no es agradable, lo que tú sabes que nos está estorbando para hacer tu voluntad, Señor. Bendice este grupo de hijos tuyos, manifestándote, Señor, en nuestras vidas, respondiendo a estas peticiones. Te damos gracias por este alimento espiritual y suplicamos, Padre, que no permitas que nadie ni nada nos aparte de tu camino, sino que te sigamos siempre fielmente. Por amor a ti, Jesús, nuestro Dios, nuestro Rey y Salvador, lo suplicamos todo. Amén. Amén.